Buenas tardes con todos, estimados estudiantes, estimado docente. Les damos una cordial bienvenida al webinar del día de hoy, correspondiente a las 17 horas. El tema corresponde a la asignatura de Estudios Sociales y está dirigido a los estudiantes de la carrera de Turismo. Nuestro docente va a hablar el día de hoy acerca del Ecuador, crisis financiera y fenómeno migratorio en la década de los 90. El doctor Juan Aguas Ortiz es licenciado en Lingüística, máster en Docencia Universitaria, máster en Historia de la Ciencia, doctor PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior. Ha laborado en el Comando Conjunto de Educación y Doctrina, en el Colegio Militar Abdón Calderón, en la ESPE. Ha colaborado en diferentes departamentos, tales como el Instituto de Idiomas, Unidad de Educación a Distancia, Unidad de Educación Continua, y en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Se ha desempeñado también como director académico de la Universidad Yat-Chay y como docente en el programa de maestría en educación de la Universidad Politécnica del Carchi. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Aguas. Les recomiendo, por favor, señores estudiantes, mantener su micrófono en silencio. Este webinar será grabado y el enlace será enviado a cada una de las aulas virtuales para que las personas que no hayan podido ingresar puedan visualizarlo. Asimismo, si ustedes desean volver a revisar el video, pueden hacerlo. ¿Sí? Sean bienvenidos todos. Damos inicio al webinar. Doctor, lo escuchamos. Buenas tardes con todos, qué placer estar aquí frente a ustedes. Quisiera, por favor, antes de iniciar, pedirle a la doctora Linda Cardona que tenga la amabilidad de, en la escala del 1 al 10, por favor, decirme cuánto se me escucha. Se le escucha muy claro, estimado doctor. Muchas gracias. Le pido, pues, muy comedidamente que si a lo largo de esta intervención surge algún problema, más que todo en la comunicación, con respecto al audio, por favor me lo haga saber para saber en qué momento parar y poder retroalimentar con lo que no se haya podido escuchar. Buenas tardes con todas y con todos los asistentes de este webinar. Para mí es un honor que la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE me haya invitado, y especialmente a la doctora Linda Cardona, a este espacio donde puedo dirigirme a ustedes con el fin de desarrollar este webinar que ha sido titulado Ecuador, crisis financiera y el fenómeno migratorio de la década de 1990. Dicho esto, quisiera primero subrayar que, bueno, muchos de ustedes tendrán recuerdos o serán familiares con este tema, porque si bien algunos de ustedes no habrán nacido en la década de los 80 y 90, que precisamente es el espacio que el día de hoy abordaremos, existen muchos relatos de familiares y de cercanos acerca de este fenómeno que sacudió a la sociedad ecuatoriana debido a el manejo económico del país. Dicho esto, quisiera subrayar que el fenómeno migratorio de finales de la década de 1990 se originó realmente en la década de 1980. Esto es algo que muy pocas veces se explica. No entendemos las razones de por qué otros investigadores no profundizan en este tema, pero en este espacio, en este webinar, trataremos de ocupar ese espacio y no dejarlo como un vacío. Por tanto, aquí lo que denominamos crisis financiera es realmente un fenómeno de dos cabezas, que en su tiempo se conoció como sucretización de la deuda externa,
vuelvo a repetir este concepto que por favor es muy importante, la sucretización de la deuda externa y la dolarización del sistema financiero ecuatoriano. Sucretización y dolarización, dos conceptos que en economía y en historia han sido ampliamente estudiados y que en este caso hoy los describiremos brevemente porque el espacio que tenemos realmente no nos va a permitir profundizar y llegar a los detalles de estos dos fenómenos. Sin embargo, lo que se busca es que exista un conocimiento exacto, eso sí, pero que más allá de no tener la profundidad del caso, nos permita saber de qué se trató en su debido tiempo este fenómeno llamado de la sucretización, la dolarización, y estos dos sumados como resultado un fenómeno llamado el éxodo migratorio de los ecuatorianos hacia el extranjero. Esto lo vamos a tratar de, bueno, como acabo de decir, encadenarlo para poder explicarlo y espero que lo que hoy voy a divulgar, pues, lleve ese sentido de que se entienda más que todo. Es un tema complejo que he tratado de sumarizarlo en expresiones sencillas y también encadenadas para que tengan el sentido de lo que aquí se quiere expresar. Bien, dicho esto, tengo que indicarles que las fuentes de información que se han utilizado para este webinar, para esta exposición, provienen del archivo del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, Distrito Confederado, y en Ecuador provienen de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Se han utilizado además, para ilustrar las ideas que aquí vamos a dejar, algunas partes de videos que han sido tomados de los archivos de televisión, de medios de comunicación como Teleamazonas, Ecuavisa y del programa Historia Viva dirigido por Robinson Robles, que son medios a los que ustedes pueden fácilmente acceder en la red y que obviamente si ustedes en el futuro desean expandir la información que hoy vamos a dejar aquí, pueden hacerlo a través del acceso de estos medios. Tengo también que indicarles que este webinar está dividido en 3 secciones. En la primera sección trataremos acerca de la crisis de los años 80 y cómo este fenómeno se derivó en la dolarización. Es decir, hablaremos de cómo la sucretización nos llevó al fenómeno de la dolarización en los años 90, en un periodo de 10 años. Subrayamos en esta parte de la exposición que a la crisis social como el resultado del salvataje a la clase empresarial y bancaria durante el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado y el presidente de la Junta Monetaria, Abelardo Panchana, en donde el Ecuador asumió una deuda de $300 millones en una economía de apenas $17 millones. En la segunda parte de esta exposición nos referiremos o hablaremos acerca de la dolarización, otro fenómeno que vengo indicando desde el inicio de esta exposición, como una situación de orden económico que, al igual que la sucretización, se configuró para estructurar un sistema de salvataje económico para el sistema bancario privado. Esto sucedió durante el gobierno del doctor Yamil Maguad y es un fenómeno del manejo económico que derivó, entre otras cosas, que vale la pena indicar lo que fue en la propia destitución del doctor Yamil Maguad como presidente, en una ola o un éxodo migratorio de ecuatorianos hacia países como los Estados Unidos de Norteamérica, a Italia y principalmente a Europa en España. En la tercera parte nos analizaremos como tal ya el fenómeno migratorio y sus consecuencias económico-sociales. Nos referiremos específicamente a los migrantes como un elemento económico. Quiero repetir esto, por favor. Nos referiremos a los migrantes como un elemento económico que a causa del manejo económico en el país fue expulsado en busca de mejores días en otros países. En este caso nos referiremos también a las remesas que en su momento sirvieron para mantener a flote el sistema económico ecuatoriano cuando el país acababa y empezaba, de hecho, a atravesar una profunda crisis social y económica que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía
se escucha el eco de esos fenómenos sociales que nos ha tocado vivir a todos los ecuatorianos como tal. Bien, entonces, dicho esto, voy a ir directamente ya a los temas, y como había dicho antes, el primer tema que vamos a topar es la sucretización. Para eso me gustaría pedirles a todos que, por favor, si ustedes consideran necesario, tomen nota y pues anoten las ideas más importantes, de tal manera que al final, en el poco espacio que nos reste, podamos por lo menos contestar una o dos preguntas que ustedes planteen a través del chat que nos ofrece Meet. Entonces, por favor, si alguien durante esta exposición o a alguien le surge una pregunta, le pido muy comedidamente que escriba esas preguntas para poder de alguna manera poder interactuar. Valga la redundancia, ¿no? Muchas gracias. Entonces, para hablar de la sucretización, en primer lugar, tenemos que remontarnos a la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que decir que el Ecuador desde 1929 venía soportando una crisis que se había generado gracias al crack que se generó en la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos, 1929. Estamos hablando prácticamente de la tercera década del siglo pasado, y a pesar de que parezca una fecha muy distante, esto marcó la historia del Ecuador porque desde 1929, pasando por la Segunda Guerra Mundial hasta 1948, el Ecuador vivió una profunda crisis económica y social. Bueno, después de lo que vamos a ver, esa crisis solamente es comparable con la sucretización y dolarización, porque el Ecuador realmente no pudo recuperarse de la manera como se recuperaron otros países hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Sucede que terminada el conflicto bélico global, Ecuador encontró la oportunidad para despegar económicamente en 1948, cuando a través de un programa de desarrollo económico, el Ecuador pretendió establecer un modelo de exportación de materias primas, en este caso de frutas, que en específico se referían al banano. El Ecuador tradicionalmente ha sido exportador y productor de materias primas. Entre los productos élites que han podido o que han permitido que la economía del país se mantenga a flote, ha sido primero la exportación del cacao. Y después, como acabo de mencionar, de la década de los 40 en el siglo pasado, pasamos al boom, se le denomina así en los libros de historia, de la exportación del banano. Y se le denomina boom porque es prácticamente un periodo en el que la economía del Ecuador asciende. Entonces, después de esta crisis que acabo de mencionar, el boom bananero nos trajo al Ecuador la oportunidad de despegar hacia probablemente el desarrollo que todos los países latinoamericanos en su momento han deseado. Entonces, transitamos del oro amarillo al oro verde. El oro amarillo ha sido calificado, es un término que se utiliza para referirse al cacao como principal producto de exportación, y el oro verde para referirse al banano como principal producto de exportación. Entonces, nosotros vivimos, cuando digo nosotros, me refiero a nosotros ecuatorianos, vivimos las ventajas del boom petrolero, del boom bananero, hasta finales de la década de 1960. En ese periodo, el Ecuador encontró otra oportunidad de ascenso económico, y es que en la región amazónica se descubrieron yacimientos petrolíferos. Pasamos del boom bananero a el boom petrolero, al boom del oro negro. Desde 1948, pasando por todas estas décadas hasta 1970, el Ecuador, a través de estos productos que acabo de decir que se convirtieron en productos élites de la economía,
para poder sostener nuestro modelo económico y nuestras necesidades como país, pues había encontrado una oportunidad probablemente de avanzar como una economía emergente. Esto sucedió hasta finales de la década de 1970, cuando prácticamente también se produjo un fenómeno en el cual nosotros pasábamos de una dictadura militar a la democracia. En 1980, a principios de 1980, se inauguraba en el Ecuador un nuevo sistema democrático que era inédito después de algún periodo, bueno, que había sido dominado por triunviratos militares y por este tipo de gobiernos que han sido gobernados por, han tenido al frente o como cabeza de gobierno a uniformados. Bien, entonces esta bonanza económica, como dije antes, haciendo un resumen, hablando del oro amarillo, del oro verde y del oro negro, trajo al país no solamente esta oportunidad de desarrollo, sino también una ingente cantidad de recursos económicos que, como acabo también de mencionar, nos prometían tal vez salir del subdesarrollo para atravesar esa frontera y llegar a convertirnos en una economía emergente en vías de desarrollo y quizás convertirnos en esa potencia económica que aspirábamos desde esas décadas. Cuando nosotros teníamos estos ingresos, el Ecuador, a través de sus representantes gubernamentales, decidieron llevar todas estas ganancias, si se puede decir, estos réditos económicos a los principales bancos en Estados Unidos. Y los bancos que recibían estos dineros, a cambio, ofrecían al Ecuador, ya me refiero específicamente en la década de 1980, un vasto flujo de recursos financieros que en una sola palabra se llaman préstamos. El Ecuador depositaba en Estados Unidos los réditos de las ganancias petroleras, Estados Unidos nos devolvía a nosotros préstamos. Es un poco paradójico entender que en la bonanza económica el Ecuador se haya endeudado, pero esto hay que decirlo. En plena bonanza de las ganancias económicas del Ecuador, entró en un periodo de endeudamiento agresivo, un endeudamiento que no ha tenido una comparación tal en la historia cuando vivíamos una bonanza como la que acabo de explicar. Lo paradójico de todo esto, como acabo de decir, es que recibimos un gran flujo de capital a través de préstamos y obviamente esto había hecho que aquí en Ecuador los grupos de poder, me refiero especialmente a los grupos de comerciantes a gran escala y de los grupos del sector privado, banquero, adquieran en el extranjero grandes deudas, sin tomar en cuenta que el mercado internacional es inestable. Sucede que cuando el Ecuador había depositado todo su dinero en el extranjero y la banca y el sector privado había adquirido una ingente cantidad de préstamos que se habían invertido aquí en el Ecuador para fines privados, el precio del barril del petróleo cayó súbitamente. La caída del precio del barril del petróleo originó que el país en un determinado momento devalúe su moneda local, el sucre, y no pueda responder a los créditos que había adquirido en el extranjero. Pero cuando digo el Ecuador, me estoy refiriendo específicamente a este sector que acabo de mencionar, que había, siendo desde lo privado, había adquirido préstamos sin ningún tipo de control en el extranjero. La sucretización, en pocas palabras, y para poder pasar al siguiente tema, me disculpo y vuelvo a repetir, es el tema del tiempo, no fue más que una receta del Fondo Monetario Internacional que en su tiempo determinó, o mejor dicho, dejó en manos del gobierno ecuatoriano una solución que definía lo siguiente. Consideró que el Banco Central del Ecuador debía asumir toda la deuda que habían adquirido el sector privado en el extranjero y que esa deuda en el Ecuador se le cobre al sector privado en sucres y que el Ecuador, en este caso a través del Banco Central,
pague al extranjero a los tenedores de deuda en dólares. Probablemente esto en su tiempo se entendió como una solución eficaz al problema que se vivía. Pagar una deuda al Banco Central en sucres y que el Banco Central pague en dólares parecía una jugada eficaz. Sin embargo, al pasar el tiempo, esto que se denominó la sucretización de la deuda llevó a que el Ecuador o la economía del Ecuador se estrangule, porque las pérdidas que le causó el sector privado al Ecuador como tal fueron tremendamente grandes. Se habla de que en una economía de 17 millones de dólares, el Ecuador tuvo que asumir una deuda en el extranjero de 400 millones de dólares. Entonces, si ustedes pueden entender y hacer imágenes de lo que estoy comentando, se darán cuenta que en los años de la década de 1980, cuando el señor Osvaldo Hurtado era presidente de la República, el Ecuador asumió una deuda que era prácticamente de los privados y que se convirtió en la deuda de los ecuatorianos, porque esto después se transformó en inflación, es decir, en la subida intempestiva de precios de la canasta de los productos de primera necesidad. Se convirtió en subida de pasajes, se convirtió en subida del precio de los combustibles, en la subida en la subida de las tasas de desempleo a la baja, quiero decir, menos empleo, más subempleo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se generó la sucretización, el país de un estado de bonanza que había vivido desde que pasamos del boom bananero al boom petrolero, con la sucretización había abierto una puerta hacia la crisis y a conocer en carne propia qué significa la crisis. Es el momento en el cual el Ecuador empieza su retroceso en el desarrollo. Es el retroceso más temprano que podemos relatar en las últimas décadas del siglo XX. Esto en sí nos lleva a entender lo que pasa una década después, porque la sucretización tiene eco hasta prácticamente 1994. Desde 1982 hasta 1994. Algunos historiadores han descrito a esta década y un poquito más, con unos 2 años más, como la década perdida, porque es precisamente en este espacio temporal donde el Ecuador da pasos hacia atrás en su desarrollo. Cuando apenas empezaba a despegar y se prometía o se visoraba al Ecuador en las vías del desarrollo eficaz, la sucretización y la deuda que nos imprimieron a los ecuatorianos en ese tiempo para salvar al sector privado nos llevó con pasos hacia atrás, hacia el subdesarrollo como tal. Entonces, este es el primer contexto que debemos entender para acercarnos al fenómeno migratorio, porque estos ecos que se trasladan después de la década de 1990 tienen que ver ya con la dolarización del sistema económico nacional. Entonces, para iniciar esta segunda parte, quiero dejarles o plantearles la siguiente pregunta. Y quisiera que por favor vayan preguntándose esto a medida de que voy relatando los hechos. ¿Cómo afectó la sucretización, lo que acabo de relatar, a la dolarización? Bien, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo afectó la sucretización a la dolarización? Permítanme cambiar, por favor, de presentación. Entonces, planteo este interrogante porque ahora obviamente nos toca hablar de la dolarización y su significado en el panorama económico nacional. Con sus propias consecuencias y secuelas, la sucretización se extendió por 10 años hasta llegar a la década de 1990. En esa década el país confrontaba varias circunstancias, como el conflicto del CENEPA en el año de 1995. Sucede que durante la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, porque ustedes saben, nos han enseñado desde la escuela que el Ecuador siempre ha tenido problemas limítrofes, especialmente con los vecinos de Perú.
Y este problema limítrofe ha hecho que el Ecuador vaya a lo largo de la historia disminuyendo su espacio territorial. En 1942, cuando se firmó el Tratado de Río de Janeiro, en el protocolo o en la línea que divide a los dos países en la región amazónica se dejó una zona no delimitada. Una zona no delimitada que en su tiempo se creyó que no causaría ningún estrago o problema. Pero resulta que en el año de 1995, cuando aún vivíamos de los ecos de la sucretización, la crisis general rodeada, el Ecuador confrontaba un conflicto con los con el vecino país Perú. Este conflicto se desarrolló en el Alto Cenepa. Después de varios meses de conflicto se firmó la paz. El presidente de aquel entonces, Yamil Maguad, con el presidente peruano Alberto Fujimori, firmaron en Brasilia la paz y se cerró el pequeño tramo que en 1942 no se había delimitado. Menciono esto porque ustedes entenderán, tengo la suerte de haber vivido ese espacio, de haberlo vivido en carne propia, y es que cuando vivimos el conflicto del Cenepa y vivíamos esta crisis económica, el país se unió en un solo grito, que era ni un paso atrás. Era un grito que se había, o un grito de batalla, si se lo puede decir así, que servía para caldear el ánimo de los ecuatorianos en defensa de los intereses limítrofes que teníamos con referencia a las distancias que marcábamos con el vecino país del Perú. Bien, entonces, esto de alguna manera había avivado la unión social, pero aún vivíamos esta situación económica. Volviendo al tema, o de regreso al tema económico, la situación durante el gobierno del doctor Yamil Maguad, que es quien se va a convertir en el centro de todo este tema llamado dolarización, ahora catedrático en el extranjero, experto en temas económicos, era que la moneda nacional, el sucre, se había devaluado de una manera muy agresiva. Y como ustedes saben, la devaluación del dólar, la devaluación significa la pérdida del valor adquisitivo de una moneda. Entonces, en medio de este fenómeno económico donde el sucre no tenía un valor adquisitivo, considérese, por ejemplo, cuando hablo del poder adquisitivo, que en ese entonces con 10,000 sucres, usted con 10,000 sucres podría comprar un caramelo. Imagínese eso, 10,000 sucres para comprar un simple caramelo. Eso es lo que significaba en lo práctico la devaluación del sucre. Pero también y paralelamente la banca privada había iniciado una emisión agresiva de dinero, de préstamos, sin ningún control del Estado. Esto quiere decir que los bancos imprimían billetes, uno tras de otro, como se imprime tela en una fábrica. Si se entiende bien el ejemplo del caramelo, el que había dicho antes, entonces, en ese entonces, prácticamente comprar un caramelo era como pagar $100 en la relación a la devaluación y al valor real de los productos. Cabe mencionar que el sucre desde algún tiempo corría ya también una suerte de ruleta rusa, porque se jugaba muchas situaciones al azar en la banca que manejaba el control de la emisión del dinero y también del funcionamiento del sistema bancario. En resumidas cuentas, para que se entienda muy bien lo que quiero explicar de lo que significa la dolarización, el resultado de esta constante devaluación de nuestra propia moneda llamada el sucre, que ahora ya no existe, ahora solamente la vemos en fotos de internet o en los museos, fue la pérdida de su valor adquisitivo. Y paralelamente con la pérdida de ese poder adquisitivo, la pérdida del valor de los bienes y de los servicios, y acompañado de eso, altos periodos de inflación. Vuelvo a repetir, la inflación se conoce como la subida repentina de los precios de los productos, como es de la canasta familiar, de combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el contexto que se vivió previamente, antes de lo que ahora les voy a relatar. Entonces, la inflación, por ejemplo, para 1999 había alcanzado ya un 56%, un valor
que nunca antes se había vivido en el Ecuador, mejor dicho, un porcentaje de inflación que nunca antes se había vivido en el Ecuador, y que se acompañaba de lo que los historiadores o muchos historiadores han llamado una orgía bancaria. Y vuelvo a repetir, una orgía bancaria se refiere, o el término se refiere a las circunstancias en las que el sistema bancario actuaba sin ningún tipo de control del Estado en su propio beneficio, expandiendo y llevando al mercado una cantidad de sucres que no tenían ningún valor y que se imprimían cada vez que la banca o el sector privado consideraba necesario. Entonces, les pido nuevamente que vayan haciendo esas imágenes y más o menos traten de vivir lo que los ecuatorianos vivimos o se vivía en aquel entonces. Entonces, aquí cuando el sucre ya no sirvió más para sostener el sistema financiero ecuatoriano, el resultado de esto y de la orgía bancaria fue la desaparición del dólar como moneda, y paralelamente el Estado ecuatoriano resolvió anular al sucre e implantar como moneda nacional en el Ecuador al dólar, moneda estadounidense. Pero más allá de todo esto, de lo que acabo de explicar, realmente lo que está detrás de la dolarización y lo que muchos estudiosos y autores de este tema coinciden es que la dolarización fue realmente el salvataje del sistema bancario. Entiéndase por salvataje el hecho de recuperar a alguien que está en crisis y darle una oportunidad de vida. Entonces, cuando el doctor Yamil Mawad declaró o decretó la dolarización en el Ecuador, lo que prácticamente coincide en todos los estudiosos es de que se realizó un salvataje al sistema bancario que anteriormente había manejado el sistema económico nacional en su propio beneficio y a favor de sus propias conveniencias. Son sus propias necesidades en juego. De lo que nosotros podemos rescatar de ese periodo, este salvataje se produjo porque en las decisiones del Estado se puso a personas que representaban a la banca. Y son estas personas las que, con las recetas del Fondo Monetario Internacional, decidieron eliminar el sucre y llevarnos a la dolarización. Ahora, yo quisiera relatarles un poco de lo que se vivía en el tema o en el ambiente de la dolarización, y es que cuando muchas personas, especialmente las de la tercera edad, iban a revisar sus cuentas bancarias, sus cuentas de ahorro, para, por ejemplo, saber cómo estaban los intereses del dinero que habían depositado para comprarse una casa, el dinero que habían depositado para pagar el agua, la luz, el dinero que habían depositado para comprar los víveres, los alimentos del día a día, simplemente ya no estaban en las cuentas, habían desaparecido, porque previo a la dolarización el Estado también había decretado un feriado bancario. Un feriado bancario que fue simplemente el congelamiento de todas las cuentas que las personas, que los ecuatorianos tenían en el sistema bancario nacional. Entonces, para muchos de ustedes entenderán, tratemos de ponernos en los zapatos de aquellas personas en ese entonces, ir a los bancos y revisar que el dinero, quizá del producto, porque había mucha gente jubilada que había depositado su dinero esperando alcanzar algún tipo de rédito con los intereses, simplemente se encontró que su dinero ya no estaba. Y eso fue el feriado bancario. Ahora, eso generó varias cosas. En la televisión veíamos el drama, en las calles veíamos a las madres de familia pidiendo al gobierno que solucione este problema. Veíamos en la televisión cómo subían las tasas de desaparición de personas por suicidio, porque el feriado bancario llevó a muchas personas a un profundo estado de depresión y finalmente a quitarse la vida. Fue realmente un periodo que sacudió al Ecuador y, tal como lo estoy relatando, pues incluso tomó vidas de personas que vieron desaparecer todo su pasado, su presente y su futuro en los ahorros de toda su vida.
Bien, lo cierto entonces dentro de todo esto es que la suspensión de los servicios bancarios en su totalidad se prolongó por varias semanas. Esto trajo consigo, como acabo de explicar, una agitación social con todas estas consecuencias negativas que también acabo de explicar. El feriado bancario, en resumen, fue en primera instancia el resultado de una crisis prolongada que se arrastraba desde la década de 1980. Es decir, el eco de la sucretización. Y para recordar rápidamente, la sucretización, como dije, fue el Estado asumiendo las deudas del sector privado para que sea en su conjunto el pueblo ecuatoriano quien pague la deuda que se tenía que responder a los acreedores de los préstamos en el extranjero con dólares. Y en segunda instancia, la dolarización en manos de aquel entonces el presidente, el señor doctor Yamil Mahuad, se realizó para responder a la llamada orgía bancaria y su irresponsabilidad frente al manejo de la economía y más que todo de la estabilidad de la moneda nacional conocida en aquel entonces como sucre. Su orden fue entonces decretar el feriado bancario, posteriormente el congelamiento de cuentas. Estos dos fenómenos son la antesala de la dolarización. Y el 9 de enero del año 2000, definitivamente la economía se caracterizó con la desaparición del sucre como moneda nacional y con la aparición del dólar en reemplazo de este para convertirse en la moneda de intercambio a nivel nacional de bienes y para la compra y venta de bienes y servicios. Tengo que decir que esta dolarización perjudicó a muchas personas, porque a más de lo que vengo contando, los pocos que lograron recuperar su dinero o los que no habían depositado su dinero en el banco, resulta que teniendo sucres, cuando la economía se dolariza, sus sucres se devaluaron. Me explico de mejor manera. Por ejemplo, si antes alguien compraba con 5,000 sucres los alimentos de la canasta familiar, ahora con la dolarización, o mejor dicho, en ese momento con la dolarización, no le alcanzaba ni siquiera para comprar los productos más básicos de la canasta familiar. Es decir, si antes compraba leche, pan, queso, huevos, carne, ahora no le alcanzaba para comprar ni siquiera la mitad de una cubeta de huevos. Doy este ejemplo para que ustedes puedan pensar y más o menos hacer una idea de qué significó la dolarización con todo lo que acabo de pronunciar este momento. Entonces, cuando ya entramos a la dolarización, resulta que un dólar pasó a valer 25,000 sucres. Y esa es la idea o la diferencia que nos permite entender en qué situación nos habíamos quedado los ecuatorianos con una moneda que ya había desaparecido y con otra que recién aprendíamos a conocer, porque al principio nadie se adaptaba a saber que era un penny, un céntimo, como dicen en los Estados Unidos, un quarter, a la moneda de 25 centavos, al dólar como tal y a los billetes de dólar. Fue un proceso de transición también complicado para todos los ecuatorianos hasta familiarizarse con el manejo y el conocimiento del valor de cada una de las monedas. Pero bien, esto es lo que pasó entre 1980 y 1990 y en resumen puedo decir de que tanto la sucretización como la dolarización fueron dos fenómenos del manejo del asunto económico que en manos de el Estado y con representantes del sector de los grandes comerciantes, del sector de la banca privada, el Estado respondió a esa crisis a través del salvataje. El salvataje, como mencioné antes, fue la respuesta del Estado para responder a las necesidades de estos pequeños grupos en contra de los intereses de todos los ecuatorianos, porque ahora que vamos a topar el tema de la migración, que, bueno, dicho sea de paso, estos temas se pueden estudiar desde cualquier arista. Más adelante, cuando ya termine esa exposición,
voy a explicar cuál es mi enfoque y por qué he decidido hacerlo de esta manera y no de otra, pues ustedes se darán cuenta que siempre al final, después de una crisis económica manejada al estilo del que acabo de explicar en este momento, termina siempre siendo pagada por la clase social ecuatoriana más deprimida, los pobres. Bien, entonces este momento, permítanme, voy a pasar al éxodo migratorio, que es el resultado de estas 2 décadas del manejo económico del país. La crisis de 1980 y del 90 llevó a todos los ecuatorianos a migrar a otros países, especialmente Estados Unidos, Italia y España. Este éxodo fue prácticamente la separación de cientos de miles de familias, que en muchos casos describe la imagen de padres y madres dejando a pequeños hijos de 1, 2, 3 y recién nacidos. Me refiero a 1, 2, 3 años de edad y recién nacidos en manos de abuelos, abuelas, tíos e incluso conocidos. Porque la migración no tenía otro significado más que la salida de los ecuatorianos expulsados del país por estos fenómenos en busca de una mejor condición en sus vidas futuras. El fenómeno migratorio puede estudiarse desde diferentes aristas, desde lo social económico, el perfil de los migrantes, la migración por región, la ocupación de migrantes, la ocupación de los migrantes en otros países, es decir, qué se fueron a hacer cuando llegaron a esos países, la trata de personas. Específicamente en este tema no hay muchos estudios, pero de boca de los propios migrantes, hablando del tema de trata de personas, se sabe muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de emigrar también a España. No lo hice en la década de los 90, pero cuando llegué a España encontré realmente casos bastante críticos de ecuatorianos que se encontraban en el marco de la trata de personas. Y bueno, habrá algún momento en que podamos leer trabajos serios sobre este tema en particular. Y otra de las aristas de las cuales se puede topar este tema es la discriminación racial, perdón. ¿Me permite un momentito? Voy a tomar un poco de agua, por favor. Muchas gracias. La discriminación racial que han vivido nuestros migrantes ecuatorianos por sexo, género y otras condiciones en los países a los que llegaron. En nuestro caso, y debido al tiempo, diré que la migración es un fenómeno que desde el punto de vista económico se convirtió en una especie de salvavidas para la economía ecuatoriana. Mientras la sucretización y la dolarización nos habían dejado en la más profunda crisis económica, resulta que los migrantes y sus remesas se habían convertido por varios años en el rubro de ingresos más importante del país. Es decir, fueron los migrantes, las personas que se fueron al extranjero, los que en el peor tiempo de crisis económica volvieron a poner a flote la economía del país a través de los dineros que enviaban a sus familiares aquí en el Ecuador. Ese dinero obviamente reactivó la economía ecuatoriana y ese reactivamiento es el que le permitió al Ecuador, después de todas estas 2 golpes, estas 2 crisis, tener un respiro y un alivio. Y se corrobora lo que dije antes, ¿no? Después de todo este manejo, son los ecuatorianos los que al fin, y la clase más deprimida, los que han resuelto los problemas más profundos que ha tenido nuestro país. En los años que siguieron a 1999, porque la crisis migratoria se produjo específicamente a finales de la década de 1990, en 1999 se inició esta ola migratoria. Y estos ecuatorianos, muchos que fueron con estudios, sin estudios, con títulos, otros sin títulos, llegaron a los países que había mencionado antes y ocuparon lugares que la sociedad de esos países no querían ni ocupar. Por ejemplo, muchos fueron al servicio doméstico, al cuidado de ancianos, a la construcción, a la recolección de frutas. Muchos ocuparon cargos públicos como barrenderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, son trabajos o ocupaciones que en los lugares donde habían llegado los ecuatorianos, los propios ciudadanos de esos países no querían ocupar. Se entenderá la situación como algo que es propio de cada sociedad.
Bien, entonces, esta ola de ecuatorianos que ha ocupado todo este tipo de profesiones, como dije anteriormente, en los propios países han sufrido rezagos, han sufrido algunos estragos y es notorio el caso, por ejemplo, de los ecuatorianos que salieron a España, porque ellos, huyendo de la crisis ecuatoriana, se toparon en España con el estallido del boom inmobiliario. Es un fenómeno que en España se describió como un desbalance del sistema bancario en favor de los propietarios de los bancos y en contra de aquellos que a través de préstamos habían adquirido viviendas y otros bienes muebles, y que cuando estalla esta crisis, estos bienes muebles habían sido sobrevalorados en su precio. Muchos de los ecuatorianos que llegaron allá habían adquirido viviendas, y cuando estalla esta crisis económica, prácticamente ellos se convierten en presa del abuso de este sistema bancario español. Entonces, es que ya más llegada la segunda década del siglo XXI, tras todo este abandono que sufrieron nuestros migrantes en estos países, en el Ecuador se estableció una política que buscaba estabilizar la situación de los ecuatorianos en el extranjero. En estas décadas del siglo XXI, como acabo de decir, por ejemplo, se trabajó en relación a los derechos humanos, económicos y sociales que tienen nuestros migrantes en el extranjero. Se estableció una ley para fortalecer los vínculos de los migrantes. Se estableció una normativa para alentar a los ecuatorianos a quedarse en su país y al mismo tiempo para fomentar el retorno de los que se habían ido a través de un programa de retorno voluntario digno y sostenible. También se hizo la promoción de un proceso de interculturalidad para fomentar la ciudadanía universal y una política que era muy esperada por los ecuatorianos, y una política que se esperaba que se genere aquí en nuestro país, que era una política de la trata de personas. Todas estas políticas tuvieron una base determinada desde que se les vio nacer, pero en estos últimos años se ha visto que hay un distanciamiento con aquellos migrantes que, producto de estas dos crisis económicas, todavía se mantienen en el extranjero y ahora aún más tienen que soportar todos aquellos efectos que surgen de la pandemia del COVID-19, porque esto es otro fenómeno también que ha afectado a nuestros ecuatorianos y que ha creado grupos vulnerables en el extranjero. Pero como acabo de decir, en los últimos tiempos la política en cuanto a migración se ha diluido, se ha debilitado, no se habla más de los extranjeros, lo poco que se ha hecho no se conoce y bueno, vale la pena indicar que en este tiempo que estamos cercanos, bueno, a elecciones presidenciales, no se ha escuchado a nadie hablar acerca de este fenómeno que para el Ecuador es una deuda con aquellos que en su momento fueron expulsados y que en su momento, como acabo de decir, pusieron o volvieron a poner a flote la economía, una economía ecuatoriana que se había deprimido y profundamente a causa del mal manejo económico de nuestros gobernantes en beneficio de aquellos grupos económicos que históricamente en el Ecuador han velado por sus intereses y han dejado siempre al margen los intereses de del gran grupo poblacional ecuatoriano. Bien, no me quiero alargar más, no sé cómo esté de tiempo, pero me gustaría preguntarle, doctora, si tengo tiempo para unas 2 preguntas. Si alguien ha planteado alguna pregunta, por favor. Sí, doctor, muchísimas gracias por su excelente exposición. Podemos contestar 2 preguntas. Bueno, nos hemos excedido unos 8 minutos del tiempo. Sin embargo, señores estudiantes, si ustedes tienen alguna inquietud, Eduardo, por favor, ha levantado la mano. Eduardo y luego Dayana. Sí, las 2 preguntas que vamos a contestar, que el doctor nos va a contestar. Eduardo, puedes activar tu micrófono, por favor, te escuchamos.
Muchas gracias, doctora. Un saludo, doctor. Agradecemos mucho por su exposición y mi inquietud es referente a lo del feriado bancario. Se supone que en acusaciones o en esta época electoral se acusa a uno de los candidatos, que es el señor Guillermo Lasso. A ciencia cierta, y usted que conoce más, ¿qué nos podría usted indicar al respecto? Porque obviamente el pueblo ecuatoriano tiene que tomar la decisión en los próximos días, y si se considera este personaje como posible presidente, ¿qué le augura al país en caso de que él haya sido o no culpable del famoso feriado bancario en la época del doctor Yamil Maguad? Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho por su pregunta. Realmente desde la academia, desde donde estudiamos estos fenómenos, lo que nos interesa es explicar cuáles han sido las consecuencias que se han generado a partir de este tipo de fenómenos que acabo de explicar. En relación a las decisiones que deben tomar las personas, de quienes deberán estar al frente, esto es un tema personal en el cual este momento pues hemos expuesto una serie de argumentos que nos permiten más que todo recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos que tener siempre presente la memoria de lo que, si bien no nos ha tocado vivir a nosotros, o en otros casos nos habrá tocado vivir, pues se convierte en lo que nosotros seremos en el corto y mediano plazo como nación, como ecuatorianos, como sociedad, que a pesar de todas estas cosas avanza y avanza siempre con las expectativas de cruzar la frontera del subdesarrollo, que es lo que más nos interesa. Esperamos en algún momento encontrar esa oportunidad para definitivamente despegar y dejar atrás toda esta historia que nos ha dejado importantes lecciones y también ideas para saber cómo deberíamos manejarnos en el contexto actual. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Sí, Dayana, por favor, te escuchamos. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, le escucho muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, disculpe, tengo como 3 preguntitas, no sé si será posible que me conteste. ¿Puede hacerle una sola? No. No se puede. Respuesta abreviada, Dayana. A ver. Bueno, una que más me interesa es qué hicieron con los sucres. O sea, me refiero a las personas que no tenían cuentas. Las personas que tenían su dinero en físico, ¿qué los hicieron? ¿El gobierno les pidió o los votaron? ¿Qué los hicieron a los sucres? Cuando hablábamos de la sucretización, estamos hablando de la adquisición de una deuda que aquí el sector privado empezó a pagar al Banco Central en sucres y obviamente se convirtió en pago de deuda en dólares. Pero si su pregunta la entiendo bien, usted me está diciendo qué se hizo con toda esa masa de billetes de sucres. Sí, cuando ya se devaluaron los sucres, entonces yo supongo que no se podía comprar nada. Entonces, ¿qué los hicieron? Bueno, muchos de ellos reposan en el Banco Central del Ecuador. Otro tanto de dinero fue cremado y algunos de ellos están en museos también, algunas monedas, por ejemplo, en el Museo Numismático de la ciudad de Quito se puede visitar y se puede ver ahí una historia de nuestra antigua moneda llamada el sucre. Ah, ya, muchas gracias. Disculpe, otra pregunta. La única opción para salir de la crisis era la dolarización, no había ninguna otra opción. Cuando se vivía aquel momento, los intereses que se habían puesto sobre la mesa apuntaban únicamente hacia ese norte. Es obvio que nosotros como personas sabemos que en la vida diaria siempre existen 2 o 3 posibilidades para un problema, me refiero para las salidas. Pero como he tratado de mencionar a lo largo de esta exposición, los intereses que se han jugado alrededor de estas decisiones han beneficiado siempre a los grupos que han determinado el destino que ha seguido el Ecuador hasta estos días. Entonces, mi respuesta es sí pudo haber otra salida, sin embargo, esa fue la que se adoptó y la que ha quedado impresa en los libros de historia. Ah, ok. ¿Usted cree, o no sé si es que hay alguna validez científica, no sé, si es que se puede volver al sucre o no se puede?
El cambio de moneda actualmente es un problema que suscitaría, es un fenómeno que suscitaría otro tipo de crisis a nivel de Ecuador. Es un tema muy delicado que debe ser manejado por expertos, pero mi opinión personal es que si este fenómeno o este proceso debe desarrollarse, ojalá se desarrolle en manos de ecuatorianos y no como ha sido en el pasado a través de recetas de organizaciones extranjeras que han incidido o han influenciado el desarrollo de los procesos que ahora, como por ejemplo hemos relatado, y que nunca han ido en beneficio de los verdaderos intereses de los ciudadanos ecuatorianos. Ok, listo. Ya, la última, ahorita sí, ya la última. Por favor. Es que me interesa mucho el tema, la verdad es que tenía mucho curiosidad en este tema. Una vez que ya pasó esto de la dolarización, ya en el año 2000, 2001, por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno? ¿Les dio bonos de, no sé, $100 para cada familia? ¿Qué les dio? O sea, ¿cómo pasaron ya del sucre al dólar? Las personas, me refiero. La transición entre el sucre y el dólar, como dije en algún momento, en primer lugar fue un capítulo oscuro de la historia del Ecuador, porque la depreciación de la moneda como tal del sucre transformado a dólares había causado que los ecuatorianos profundicen aún más su pobreza, perdón, la pobreza generalizada, acompañada de momentos de inflación, de subida de pasajes, de combustibles, de alimentos, etcétera, etcétera. Pero como usted bien entenderá, en estos momentos la preocupación principal no es cómo el conglomerado, la masa como tal, me refiero al común de la población, va a superar la crisis. Las preocupaciones son otras, y lo que sucedió en el Ecuador es que el pueblo fue reconociendo sus propios caminos para poder salir de la crisis. Y uno de ellos, como se ha explicado aquí, fue la migración. Bien, señores estudiantes, Muchas gracias por su excelente exposición y por la respuesta a las inquietudes de los estudiantes. Por cuestión de tiempo, lamento no poder seguir dando paso a las otras inquietudes. Damos gracias a todos ustedes por su participación. Recuerden que el enlace del video será enviado de manera semanal a sus aulas virtuales para que puedan volver a revisarlo, ¿no? Asimismo, las personas que por algún motivo no pudieron ingresar podrán revisar este webinar a través del enlace que se les enviará. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, señores estudiantes. Damos por terminado este webinar.